es un piso histórico para el peronismo. Sumamos a otro de nuestros compañeros que continúa trabajando. Está allí Nicolás Munafó. Buenas noches. Agus, ¿cómo te va? Bueno, le agradecemos a José Ignacio de Mendiguren, que muy amablemente nos espera y nos da unos minutos. Bueno, ¿cómo analiza lo que ha sucedido hoy y cómo se puede revertir esto? Bueno, primero lo analizo con algo positivo, la gente ha votado, a veces los resultados nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero esta es la democracia. Yo lo interpreto, el voto a lo mejor, yo personalmente, de Milei, como una expresión clara de la gente que está enojada. Está enojada con la política y es un hecho que no es de sorprendernos, porque no ha sido en la Argentina, en el mundo, después de la pandemia, después de todo lo que la gente sufrió, no ganó un solo oficialismo más. Es decir, y países que tenían estabilidad, que no tenían inflación, que no tenían pobreza, votaron en contra de sus gobiernos. El ejemplo de Merkel, era una estadista del siglo y sin embargo los alemanes se enojaron por la pandemia y quisieron cambiar el gobierno. Acá hay algo, piensen que en la Argentina la gente tiene motivos para estar mucho más enojado que un inglés, que un francés, que un alemán, porque encima en esa crisis entramos con un país defolteado, un país con una deuda enorme, con altos índices de pobreza. Así que es razonable. Yo no pensé que se iba a dar en esta magnitud, pero es razonable que la gente se enoje. Bueno, ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una cosa es hablar y otra cosa es gestionar, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos toca es la responsabilidad de salir de esta situación donde todo el mundo, hasta el más inexperto, sabe que nos cayó un meteorito. Es decir, a la Argentina, que veníamos acomodándola, de golpe viene una sequía histórica que nos quitó el 25% de todas las exportaciones. Se nos mató. Es decir, necesitábamos esos ingresos, no ingresaron. Y bueno, y no solamente no ingresaron los dólares, no se pudo cobrar las retenciones. Ahora, ¿cómo se le explica esto, digamos, al votante peronista o al que siempre acompañó, digamos, en este caso, ese proyecto? Porque si uno hoy ve lo que ha sacado entre Milei y Bullrich, digamos, el voto se fue más a la derecha, quizás. Sí, es que es muy difícil, como eso te dije, si en Europa Merkel no pudo explicar que el problema no era de ella, era una crisis, calcula acá. Es muy difícil, además te explico. Cuando vos tenés un proceso inflacionario, como acude por esto que nos generó esta crisis, y el salario no alcanza, es muy difícil que puedas comprender otras cosas. Porque fíjate, nosotros estamos como prioritario de que Sergio asumió a mantener el nivel de crecimiento económico, que lo estamos haciendo, y bajar el desempleo. ¿Por qué? Porque la gente, nosotros conocemos el drama del desempleo. Cuando hay desempleo no hay ningún salario. La gente no tiene ni cobertura social. Por eso nosotros hoy tenemos el índice de desempleo más bajo de los últimos 15 años. El gobierno de Macri, de Patricia Bullrich, dobló el desempleo. Lo tomó en el 6, lo llevó al 12. Nosotros de ese 12 lo volvimos al 6. Ahora, ¿qué pasa? Que al que trabaja ahora tenemos que resolver que le alcance la plata. Y ese es nuestro compromiso en este momento, lograr eso. Bueno, recién Kicillof decía hacer también y hablar para votar boleta completa. Hubo bastante corte también. Digo, también ese mensaje, ¿no?, de boleta completa en este caso para el peronismo. Sí, primero hay que reconocer que la gente está enojada y con razón. Tiene motivos para enojarse. Y nuestra obligación es, a pesar de entender esto, no dejar que el nivel de actividad caiga, no dejar que el desempleo crezca y luego ir por la recuperación del salario. Y tenemos que hablar mucho con la gente, tenemos que militar, tenemos pocos espacios de la prensa, salvo ustedes, que nos den esta oportunidad de tener un diálogo con la gente. Somos por lo general, en eso no se nos permite. Y bueno, y lo que queremos hacer es llegar y demostrar que aquel que hoy está planteando fantasías, hace 4 años nos llevó a la peor crisis social, política y económica, entre el 2015 y 2019. Pero además fueron los que condujeron a la Argentina en el año 2001 a la misma crisis social, política y económica. Y a nosotros nos tocó en el 2002, yo era ministro de la producción, agarrar esa crisis, la más grande de la historia, y transformarlo en el periodo de crecimiento más largo.
de la historia argentina que fue 2002-2011. Y lo vamos